Si pensamos un poco en el mundo, parece que va a estallar en cualquier momento. Parece una caldera que está a punto de explotar. Y bueno, hay guerras. Capaz que vos pienses que lo único que hay son la guerra de Ucrania y Rusia y la de Israel y el Estado Islámico. ¿Sabés cuántas guerras hay en la actualidad? 56. 56 guerras entre naciones. Y hay 92 países involucrados en guerras. Eso lo estuve viendo, investigando, y esto según el diario La Nación del 11 de junio de este año. 56 guerras. El mundo realmente es una bomba. Y vemos imágenes por medio de las redes, en la televisión, imágenes que son dantescas. Esas luces que cruzan los cielos trayendo muerte. La gente gritando, llorando. Las imágenes son atroces, ciudades devastadas, hospitales destrozados, cuerpos tirados, atentados terroristas, secuestros. Realmente parecería que el hombre está trayendo el fin del mundo. Pero el Señor Jesús nos avisó que no sería de esa manera que el mundo terminaría, porque Él dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, no será por las guerras. Y tampoco ocurrirá de la manera en que vaticinan las personas, los hombres. Algunos dicen que, bueno, será por el calentamiento global, por terremotos, perdón, por un meteorito que choque con la Tierra, o por una pandemia, por pestes, o porque el mundo se sobrepoblará tanto que no habrá alimentos. Todas estas cosas son las que se escuchan. Y las naciones, los representantes de las naciones se unen para evitar que ocurran estas cosas. Sin embargo, aunque es verdad que estas cosas ocurren, no traerán de ninguna manera el fin. También dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Solo principio de dolores. Bueno, por mi condición yo nunca estuve embarazado, pero sé que los principios de dolores no se comparan con los dolores finales. Y crecen. Pero los dolores del final son mucho más grandes que los del principio. El mundo no terminará por ninguna de esas cosas. Sufrirá esas cosas, pero no terminará por eso. El mundo terminará por la venida de una persona. Lo traerá una persona al fin del mundo. Jesucristo. Y el apóstol Juan, con el lenguaje simbólico, apocalíptico, lo describe así, en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con... Y esto ocurrirá cuando la gente no lo espere. La gente se sorprenderá. Y la Escritura lo describe como cuando un ladrón viene a asaltar una casa de noche. No lo hace cuando la gente está preparada. Lucas 12:39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, le dice a sus discípulos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Será sorpresivo, inesperado para el mundo. Y los judíos, en el tiempo de Jesús, sabían que el Mesías iba a venir y que iba a establecer el reino de Dios y que traería juicio sobre sus enemigos. Pero lo que ellos no entendían era que el Mesías iba a venir dos veces. En la primera vez, la primera etapa, él iba a venir no en gloria, sino en humillación. Y iba a establecer el reino de Dios, pero no de una manera visible, como ellos esperaban, sino de una manera invisible, en los corazones de aquellos que creerían en el Señor Jesús. Eso no era lo que los judíos esperaban. Por eso, como leíamos el domingo pasado, un día unos fariseos, unos maestros de la ley, lo enfrentaron al Señor Jesús y le dijeron, dice Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estos fariseos lo enfrentan al Señor Jesús y de manera hostil le preguntan, ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? Porque él decía ser el Mesías, pero no se parecía nada al Mesías que ellos esperaban, un Mesías poderoso, militar o algo así. Que venga a establecer el reino acá en la tierra, que eche a los soldados romanos a las patadas, eso querían ellos. Que el Mesías venga con un ejército y con violencia establezca el reino de Dios. Pero no era así el Mesías que vino. El Mesías que vino era humilde, hablaba de amor. Y el reino que él trajo era un reino espiritual, no visible. La mayoría de los judíos de esa época lo rechazó. Solo unos pocos lo recibieron. Como dice la Escritura, Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos que creyeron en su nombre y a todos los que iban a creer después, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El reino de Dios estaba en sus corazones, en los que serían hechos hijos de Dios.
Entonces el Señor Jesús, en su primera venida, vino y abrió la puerta del reino de Dios. Y de esa manera dividió al mundo en dos, en los que creerían en Él y en los que no creerían en Él. Y como dice Juan, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros sabemos que el Señor vino por primera vez, anunció el reino de Dios, y por medio de su sacrificio en la cruz es que hizo posible que los hombres pudieran entrar a ese reino. Todos los que en Él creen. Él murió en la cruz y al tercer día resucitó, venciendo la muerte y confirmando que Él es el verdadero Mesías. Y estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándole, dice el libro de Hechos, sobre el reino de Dios. Y después ascendió a los cielos. Sus discípulos lo vieron. Y allí está hoy, reinando sobre el universo, rigiéndolo con toda autoridad y poder, a la diestra del Padre. Y así como vino la primera vez, vendrá una segunda vez, pero ya no en humillación, sino en gloria. Los judíos esperaban que el Mesías venga en gloria, pero no podían imaginar la clase de gloria que Él traería. Y leemos en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. El Mesías vendría en gloria, pero no en la primera venida, como esperaban los judíos. En la segunda venida vendría en poder y gran gloria. Y esto ocurrirá, ya será algo completamente inesperado para el mundo. El mundo está en otra cosa. El mundo no espera que Jesucristo vuelva. Y leíamos el domingo pasado, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Vendrá como un relámpago, inesperado, y todo ojo lo verá. ¿Viste un relámpago en la noche? Ilumina todo. Y ese día será para los que estén preparados, para los discípulos, el gran día anhelado, un día de gozo. Pero para el resto del mundo, para todos aquellos que rechazaron o ignoraron al Señor Jesús, será un día de lamento y de horror. Y leemos Lucas 17, 26, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 37, que continúa lo que leíamos el domingo anterior. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos,
y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La venida del Señor será completamente sorpresiva para la gente del mundo, porque ellos están concentrados en los acontecimientos del día a día. Sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, sus trabajos, sus estudios, sus deportes favoritos. ¿En qué piensa la gente? En los avatares políticos, económicos, pero no quieren escuchar que se les hable de sus pecados. No quieren saber de un Dios que está airado contra ellos. Ellos no creen tener necesidad de un Salvador. Ellos viven sus vidas como si la realidad se acotara a su entorno, a lo que ellos conocen. Y eso, nos dice la Escritura, no es algo nuevo. Eso fue así a lo largo de la historia. Y el Señor nos muestra dos ejemplos históricos, justamente. Dos ejemplos de tiempos donde cayó juicio de Dios sobre los hombres y ellos no lo esperaban. El tiempo de Noé y el tiempo de Lot. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que lo que nos está diciendo el Señor, que en los días previos a su venida, la gente estará igual que en los días de Noé. Estarán sumidos en sus cosas cotidianas. Acá nos cuenta que en los tiempos de Noé la gente comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Como en ese día, en esos tiempos, así sucederá cuando el Señor vuelva. Comían y bebían. Podemos pensar en esas personas que estaban organizando sus comidas diarias, tal vez estaban organizando alguna reunión de amigos. Había algunos que estaban organizando incluso la boda de su hijo, de su hija. Esas eran las cosas importantes, en las cosas en que estaban pensando. Como hoy vos ves a la gente en los supermercados, comprando para la semana, no piensan que pueda ocurrir algo que altere completamente su realidad. Tal vez están planeando una juntada de amigos el viernes a la noche. Tal vez haya alguien, una familia que está muy preocupada por el casamiento que se avecina de una hija, de un hijo. Y sus pensamientos están en eso. Eso es todo lo importante.
Y la verdad es que ninguna de estas cosas que se mencionan acá está mal en sí misma. Las personas tienen que comer, tienen que beber. Y no está mal que organicen un casamiento. ¿Tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo. La Escritura dice que incluso con la comida y la bebida se puede glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta organizar un casamiento puede ser para la gloria de Dios. Pero la verdad que para la mayoría de las personas, comer, beber, organizar la gloria de Dios. Ellos están concentrados en esas cosas y esto es una evidencia de su egoísmo y de su materialismo. Dios no tiene ninguna parte en sus pensamientos. Todo lo que ellos hacen es producto de un corazón pecaminoso, producto de su naturaleza pecaminosa. Entonces, todas las cosas que el hombre, la mujer que no conoce a Dios puede hacer, aunque no sean malas en sí mismas, son pecado. Y Isaías dice, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64, o sea, aún las cosas que parecen justas, que parecen buenas, delante de Dios son como trapo de inmundicia, son repugnantes para Dios. El corazón del hombre en los tiempos de Noé era malvado. En Génesis 6:5 leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo, hasta cuando organizaban una fiesta de casamiento, hasta cuando organizaban cómo comer y qué beber, todo era pecaminoso. Esas personas no comprendieron que estaban en una situación extrema, siendo que Noé los exhortaba. Porque dice Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice de Noé que era pregonero de justicia, predicador de justicia. Él anunciaba lo que es justo para Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. La traducción en lenguaje actual dice, enseñaba a la gente a hacer el bien. Eso era un pregonero de justicia. Noé anunciaba lo que iba a venir. Anunciaba la voluntad de Dios. Y paralelamente que anunciaba la voluntad de Dios, ¿qué estaba fabricando? El arca. El arca que iba a ser el instrumento de salvación. El que se subiera al arca iba a ser salvo. Pero nadie escuchaba el pregonero de justicia. Y seguramente, no lo dice la Escritura, pero podemos imaginar que un hombre construyendo un arca en la tierra, en un lugar donde no había aguas, habrá sido bastante ridículo para ellos. Y cuando menos lo esperaban, porque ellos estaban comiendo, bebiendo, organizando casamientos, siguiendo su vida cotidiana, cuando menos lo esperaba, dice que vino el diluvio, el cataclusmos, en griego, cataclusmos. De ahí viene la palabra cataclismo. Vino el cataclusmos y los destruyó a todos. ¿Y sabes qué? Las aguas se llevaron sus mesas servidas y el vestido de novia, todo eso quedó bajo las aguas. Y leemos en Génesis 7:10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Génesis 7:21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. No lo esperaron. Seguían con sus vidas cotidianas hasta que vino el juicio de Dios. Y asimismo, cuenta el Señor, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, así como en Noé, en los tiempos de Noé, ocurrió en los tiempos de Lot. La gente, dice, estaba ocupada en sus asuntos ordinarios, cotidianos, habituales. Comían, bebían, vendían y compraban, ¿sabes? Que hacían negocios, plantaban, algunos tenían quehaceres agrícolas, otros edificaban, se dedicaban a la construcción, cada uno estaba en sus asuntos. Y como dijimos con la gente del tiempo de Noé, podemos decir con la gente del tiempo de Lot, no había nada malo en lo que hacían, en esas cosas. No había nada malo en comer, no había nada malo en beber, no había nada malo en comprar o vender. El problema es cuando las personas son absorbidas por esos asuntos. Cuando esos asuntos son todo lo importante. Cuando no hay lugar para las necesidades espirituales. Eso demuestra nuevamente el egocentrismo y cómo la gente deja afuera a Dios. Y ellos estaban concentrados en sus asuntos y el pecado crecía de una manera atroz. Hoy día conocemos a la ciudad de Sodoma el nombre de Sodoma, y se asocia inmediatamente con la homosexualidad. La perversión sexual era algo completamente natural en los tiempos de Lot, en Sodoma. Pero no nos asombremos tanto de esas personas ni nos escandalicemos, porque probablemente los habitantes de Sodoma se escandalizarían de lo que para nosotros es algo común y habitual. Porque hoy día la contaminación sexual es atroz y hasta se considera en algunos ámbitos un mérito. Así que el juicio de Dios puede caer en cualquier momento. Y dice, Lot vivía entre ellos, pero no era como ellos. Pedro cuenta que Lot estaba abrumado por la realidad en que se encontraban. Segunda de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot estaba allí, pero no era como ellos. Y aunque sabemos que la Escritura los llama justo a Lot y a Noé, no eran perfectos. Tenían muchos errores, pero lo que ellos hicieron es prestar atención a la advertencia del Señor. Ellos estaban preparados cuando llegó el juicio. Y en Génesis 19:14 dice, entonces salió Lot
y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Lo que Lot decía para la gente era una tontería. Y cuando Lot salió de la ciudad, dice la Escritura, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ninguno esperaba algo así. Fue sorpresivo. Era un día como cualquier otro. Y el juicio de Dios llegó como ladrón en la noche. Y dice Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el Señor dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así ocurrirá cuando el Señor vuelva. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y el juicio vendrá sobre todos los que rechazaron el Evangelio e ignoraron el sacrificio del Señor Jesús. Y Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En aquel día, dice el Señor, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. En el día del regreso del Señor, quedará expuesto lo que hay en los corazones de las personas y lo que verdaderamente aman. Es una advertencia lo que el Señor está haciendo, para que pensemos en lo que verdaderamente valoramos. Aquellos que tienen amor por las cosas del mundo, ese día van a quedar expuestos. ¿Qué podés salvar en ese día? ¿Qué cosa del mundo podés traer en ese día? El que esté en el techo de la casa, dice, no se meta en la casa para agarrar algo. Huya. Y el que está en el campo, dice a sí mismo, no vuelva atrás. La figura, no te puede llevar nada en ese día, pero la figura es cuidado con mirar hacia atrás. Cuidado con mirar hacia atrás. Cuidado con amar las posesiones o las relaciones terrenales antes que el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Te acordás de la mujer de Lot? Después que los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de Sodoma, leemos en Génesis 19:17 que les advirtió: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Olvídate de todo y andate, le están diciendo. No mires atrás. Pero la mujer de Lot no hizo caso
Y dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Miró hacia atrás. Amaba tanto lo que dejaba que se quedó. Estaba en las puertas de la salvación, pero no fue salva. Amaba el mundo. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No améis las cosas del mundo, ¿te acordás? Porque esas cosas no vienen del Padre. Y si vos amás más eso que al Señor, bueno, en este día, aunque tengas el título de cristiano, en ese día va a quedar en evidencia. El cristiano verdadero está preparado todo el tiempo. Y sus hechos, sus palabras, sus pensamientos buscan exaltar a Dios. Y dice el Señor, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Ese día perderán su vida. Y aquellos que se negaron a sí mismos para servir a Dios y a los demás, esos serán manifestados. Y escucha esto. Para el mundo esto va a ser un hecho sorprendente, porque ellos van a estar en su cotidianidad. Pero la Escritura dice que para los hijos de Dios, esos días van a ser extremadamente difíciles. Se nos dice que habrá gran tribulación, habrá persecución como nunca antes sobre los hijos de Dios. Y Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La persecución se incrementará hasta que el evangelio, el testimonio del evangelio se detenga. Pero no será por causa de la persecución que el testimonio del evangelio se detendrá, sino porque ya el evangelio fue predicado a todos. La iglesia estará como muerta. No muy distinta a lo que estamos viendo en la actualidad. Y el apóstol Pablo, también en Apocalipsis, habla de este tiempo en lenguaje apocalíptico, en lenguaje figurado, representando a la iglesia como los dos testigos. Y dice así, Apocalipsis 11:7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Alguien sabe qué es la bestia que sale del abismo? El sistema político. Político y cultural. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron y sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esa figura es la iglesia, los 2 testigos, los 2 profetas, que con su mensaje del Evangelio, diciendo que se arrepientan, atormentaban, dicen, todos los habitantes de la tierra. Y cuando se callaron, cuando ya los dieron por muertos, se alegraron, porque ya no tenían que escuchar esas cosas. Y esos serán los días previos, hasta que venga el Señor. Y la división que el Señor trajo en su primera venida entre los que creían y los que no creían, en ese día va a quedar definitivamente manifestada. Y dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Y 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Bueno, este pasaje nos está remitiendo a lo que en 1 Tesalonicenses se llama arrebatamiento. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Parece remitirnos a ese momento, al arrebatamiento. Cuando dice: estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro en otro lugar de la tierra va a ser de día. Tenemos a 2 mujeres trabajando juntas. Esto quedó, así ocurrirá cuando el Señor vuelva. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Los discípulos estaban apabullados de lo que el Señor estaba hablando, estaba revelando, y no entendían que estaba hablando de algo universal. Ellos pensaban: esto está hablando como sucedió en Sodoma, quedarán en condenación. En Apocalipsis dice que quedarán como pasto para las aves. Y allí donde hay águilas o buitres, también en otra traducción, allí es el lugar. O sea, está hablando del mundo entero. El mundo va a quedar devastado. A nosotros mismos. En Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar preparados. El apóstol Pedro escribió, segunda carta, capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas estas cosas han de ser desechas. Estas cosas que son tan importantes para las personas van a ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Eso es estar preparados. Vivir de manera santa y piadosa, conforme a la voluntad de Dios. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Esto que estamos viviendo aquí no es todo.
no es un fin en sí mismo. Nosotros estamos enfocados en el Señor. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en nombre del Señor Jesucristo. Todo. Incluso comer y beber. Incluso organizar una fiesta de boda. Todo para la gloria del Señor. Y cuando el Señor venga, nosotros estaremos preparados. El mundo se sorprenderá. Para ellos llegará como ladrón en la noche. Pero nosotros estamos avisados. El apóstol escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros noches se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, que estemos muertos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para nosotros. No para nosotros, porque los hijos de Dios estamos despiertos y velando. Amén.